La igualdad de género tiene su voz en Radio USEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio USEC. Te acompaña siempre. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a quienes nos están escuchando nuevamente con un programazo acá en Género con Bastilla por la Radio Universidad USEC, y hoy tenemos a una entrevistada de lujo, Yolanda Pizarro Carmona, y nos está hablando, ¿verdad?, desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, porque es nuestra flamante subsecretaria de la Niñez. Yolanda es educadora de párvulo y mediadora familiar, especialista en temas de género, diversidad e inclusión. Es magíster en comunicación y educación de la Universidad Diego Portales y doctora en educación de la Universidad Pompeu Fabra de España. Yolanda se ha desempeñado como directora ejecutiva de Promociona Chile, proyecto en alianza con el gobierno español que permite potenciar la incorporación de más mujeres en cargos de alta dirección y gerencia. Ha trabajado como asesora en los Ministerios de Educación, Minería, Economía, Fomento y Turismo, Mujer y Equidad de Género. Asimismo, ha sido representante de Chile en diferentes organizaciones e instituciones como la Comunidad Económica Europea y ONU Mujeres, y ha recibido diversos reconocimientos. Solamente voy a nombrar algunos, porque si no estaríamos acá toda la entrevista. ¿Ya? Reconocimientos como 100 mujeres líderes de Chile, Mujer Inspiradora 2020 y Mujer Icónica que inspira a otras mujeres de Women Economic Forum. Aquí estamos con la gran Yolanda Pizarro Carmona, y también fue nuestra profesora acá en la universidad, que esperamos que retome nuevamente. Muchas gracias, Yolanda. Oye, sí, por favor, ahí no sea la rectora, usted ahí que yo feliz de volver a estar con ustedes más adelante cuando deje este cargo, y que lamentablemente por un tema de horarios, porque nosotros, digamos, desde los cargos que desempeñamos tenemos derecho a hacer algunas horas de docencia, pero lo que yo sumaba con ustedes en lo presencial y en lo online me colapsaban los tiempos, pero como les decía al principio, yo tengo un compromiso con esta universidad porque efectivamente ustedes están generando un cambio que tiene que ver con darle las oportunidades a adultos profesionales a sacar, digamos, por una parte lo que se hace en la tarde-noche, pero también habiendo incorporado la perspectiva de género en la formación inicial de los estudiantes. Así que nada, yo muy feliz de poder estar con ustedes, le agradezco mucho la invitación, así que a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, bienvenida. Estamos muy contentas y nos sentimos honradas también por tener este espacio de reflexión contigo. Y para comenzar, Yolanda, y que es como ha sido la temática de nuestro programa, ir mirando y ir entrando en esto del feminismo. Entonces, ¿qué entiendes tú por feminismo, género? ¿Qué mirada le das tú a esta mirada más conceptual, más vivencial del feminismo género? Sí, mira, yo trato de ser bien como didáctica en la explicación, porque de repente, como sin duda hemos avanzado en acortar las brechas entre hombres y mujeres, que es uno de los temas que plantea el feminismo, pero creo que el feminismo para mí, desde mi experiencia y como feminista además, creo que es el constructo social y político más democrático que existe. ¿Ah? Porque se hace cargo de considerar, de implementar desde una postura política teórica todas las demandas y necesidades de las mujeres interseccionalmente, ¿ah? Desde todos los aspectos, o sea, desde la niñez, pasando por las adultas, las personas mayores, las mujeres en situación de discapacidad, las diversidades sexogenéricas, las compañeras migrantes, y creo que desde ahí mirar políticamente, y como siempre digo yo, políticamente no tiene que ver con que uno milite en un partido o en un movimiento feminista, o en el movimiento feminista, sino que es cómo nosotros podemos, haciendo un trabajo en conjunto,
en conjunto entre todas aquellas que se declaran feministas en diferentes áreas, como la economía, como el tema social del cuidado, como la salud, el trabajo y otros temas en las cuales efectivamente se instalan estas asimetrías de poder que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad y que sin duda hemos, digamos, yo diría que desde fines del siglo XIX, todo el siglo XX y parte de este siglo XXI hemos ido acortando, pero el estar dentro del movimiento feminista que tiene una diversidad de feminismo nos instala como sujetas de derecho y sujetas de derecho a ser respetadas, a ser escuchadas y a ser consideradas, digamos, en los espacios de toma de decisión dentro de otras temáticas. Porque creo que desde el punto de vista económico, y aquí me parece importante mencionarlo, todo el tema de violencia de género nos afecta particularmente a nosotras en toda nuestra diversidad, en toda esta interseccionalidad que yo les mencionaba. Entonces, el feminismo pone el foco para que efectivamente desde una política pública, con una perspectiva de género, y ahí les explico inmediatamente, pueda hacerse cargo de estas brechas que existen hoy día. Entonces, cuando nosotros hablamos de una perspectiva de género, y que es lo que le planteaba a nuestros estudiantes desde el año pasado, digamos, en el electivo, la perspectiva de género es una herramienta que se hace cargo de mirar al género masculino y femenino en estas asimetrías y en estas brechas que existen hoy día. Entonces, si tú lo abordas desde una política pública, y no puedo dejar de mencionarlo, digamos, considerando que el gobierno del presidente Gabriel Boric hoy día, cuando se declara un gobierno feminista e instala en el desarrollo, en la evaluación también de una política pública con perspectiva de género, de contribuir a cortar esas brechas que existen hoy día. Entonces, el tener una perspectiva de género, por ejemplo, en nuestras mallas curriculares de la universidad, significa que nosotros podamos mirar lo que sucede al interior de la universidad y lo que sucede con nosotros como docentes, ¿me entienden? Porque nosotras y nosotros como docentes tenemos nuestros propios machismos cotidianos, que de repente, de manera muy sutil, no nos damos ni cuenta cómo estamos en cuestiones tan básicas como cuánto le damos la palabra a los jóvenes y cuánto se la damos a las mujeres, ¿me entienden? O las lecturas que nosotros les entregamos a los estudiantes para que puedan fortalecer su aprendizaje, nos demos cuenta después de mucho rato que solamente hemos puesto 10 autores hombres y 1 mujer. Entonces ahí estamos demostrando nuestros propios machismos, ¿no? Que tienen que ver con nuestros propios arraigos que traemos y con nuestros propios sesgos, que independiente que nos declaremos mujeres feministas, porque también obviamente hay hombres feministas, de repente nos pillamos con estos machismos cotidianos donde estamos discriminando en el aula. Entonces creo que el poner el foco en cómo instalamos el feminismo sin caer en estas ¿cómo decirte? Estas descalificaciones, que la feminazi, que no sé qué, es como de manera amorosa, como decía Humberto Maturana, que yo siempre lo ocupo con los estudiantes, que es esta escucha atenta, que es mirar a los ojos, que es ser capaz de entender desde dónde nos estamos parando para transmitir un relato con perspectiva de género, lo podamos instalar en el mundo académico también, ¿ya? Por eso que creo que el feminismo y la perspectiva de género son fundamentales para que nosotros podamos contribuir a mover la aguja un poquitito más rápido y a cortar esas brechas que siguen existiendo hoy día. Exacto. Y en ese sentido, y desde las políticas de gobierno, sabemos que hay mucho género que cortar aún. ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos o los más urgentes ahora ya, desde tu experiencia? Ese género, a propósito del nombre, con Bastillas, que las Bastillas se van quedando ahí, de nuevo todos los sesgos, los estereotipos que no permiten, digamos, generar esos avances. Entonces la Bastilla hay que como dar la vuelta y limpiarla de repente. Mira, yo creo que... De hecho, a propósito de eso, solo entre paréntesis, a propósito de la metáfora que estás haciendo ahora, que es muy potente,
con respecto a la Bastilla y a ese polvillo que se junta ahí. La semana pasada hablábamos de cómo vamos tejiendo los hilos para ir generando las pastillas y que cada una de nosotras va tejiendo una cantidad de hilos infinitos que hace que estas pastillas vayan tomando un movimiento distinto. Sin olvidar que de cuando en vez hay que reflexionar para limpiar esta pastilla y volverla, digamos, a rearmar. Fíjate que yo creo que ese polvillo que se acumula en las pastillas, chiquillas, y que puede ser un tremendo peso, en este caso en el vestido, en el pantalón o en la falda, creo que tiene que ver con el cambio cultural. Yo creo que nosotros, no obstante haber instaurado en la vuelta a la democracia el Servicio Nacional de la Mujer en la mitad del primer año del gobierno del presidente Elwin, y eso significa haber instalado el servicio, el CERNAMED, como se denomina hoy día, tú por decreto no vas a cambiar la forma de pensar de nosotros como sociedad chilena. Nosotros somos una sociedad que se lo digo también a los estudiantes, estamos al final del mundo y somos una sociedad machista, patriarcal, conservadora, heteronormada y también mariana, con una concepción del rol de las mujeres desde lo que la Virgen María instala desde la mirada católica, ¿me entiendes? Que es este rol de la mujer dueña de casa, la que barría igual, digamos, y esperaba a José y a su hijo Jesús con la comida preparada, ¿me entiendes? Entonces creo que esa mirada, con esos calificativos y adjetivos que yo les planteo como definición, es lo que nos ha impedido avanzar culturalmente un poco más rápido. Porque si bien es cierto, hemos avanzado dentro de otras cosas, la ley de divorcio, el que ya no existieran los hijos naturales, que estemos a punto de tener una ley de violencia de género integral, eso no nos garantiza el cambio cultural. Por eso que creo que es tan importante lo que la academia, lo que las universidades pueden transmitirle y, digamos, pueda permear a los estudiantes en términos de cómo efectivamente nosotros podemos generar el cambio, y esto tiene que ver con las conversaciones, tiene que ver con este tipo de programas que ustedes transmiten, tiene que ver con los medios de comunicación, pero tiene que ver también con un compromiso que tengamos cada uno y cada una de mirar con estos lentes de género, que digo yo, que es la perspectiva, estos anteojos, estos gender lens que le dicen los gringos, que nos permiten ver que efectivamente o sea, por más que instalemos una política, eso no nos va a garantizar el cambio si nosotras no estamos permeados en que efectivamente tenemos que acortar esas brechas. Que hoy día las mujeres podemos estar en espacios de toma de decisión, que podemos tener rectoras de universidad, siendo que todavía el número es menor, que podemos tener a mujeres en espacios de toma de decisión como en la política, en los directorios, pero nos falta, por ejemplo, en el mundo sindical, en los gremios. Nos falta todavía en las ciencias, en las matemáticas, en las tecnologías de la información. Todavía nos falta, incluso te diría yo que en el mundo de la cultura y de las artes también nos falta tener más mujeres. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos derribando eso a través de conversaciones como esta, a través de campañas comunicacionales, donde muestren el valor de las mujeres incorporadas en el mundo del trabajo, sin duda que vamos a poder acortar brechas. Y por otro lado, creo que un tema no menor y que es muy relevante es cómo generamos la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, instalando la corresponsabilidad, que es algo bastante, digamos, hablado, declarado, pero que no se concreta en la realidad, por lo menos en las generaciones nuestras, a lo mejor en los estudiantes que van a escuchar este programa y que ya tienen una relación de pareja y tienen, digamos, establecido sin que ni siquiera lo hayan conversado, que la corresponsabilidad en el cuidado, no solamente de los hijos, sino que de los adultos mayores y personas dependientes, incluyendo acá en un nivel muy similar a propósito de la nueva mirada de estas generaciones a sus propias mascotas, y comparten la corresponsabilidad en el cuidado, ¿ya? En la medida en que no tengamos, ¿cómo decirte?, aprendido, que lo hayamos hecho nuestro, el tema de la corresponsabilidad, sobre todo en la crianza, eso va a dificultar que nosotras estemos
mayormente en el mundo del trabajo, y yo creo que eso se vio y quedó absolutamente claro con la pandemia, con estos 2 años, cómo retrocedimos más de 10 años respecto a mujeres incorporadas en el mundo del trabajo, porque además de teletrabajar en el periodo de pandemia más dura, cuando estábamos en cuarentena, nos teníamos que hacer cargo, y les debe haber pasado a ustedes, como a los que nos van a escuchar, hacernos cargo del telestudio de los niños y niñas en condiciones precarias, porque no estábamos preparados para enfrentar el teletrabajo y las conexiones a internet y las zonas rojas en que a lo mejor el internet no es lo suficientemente bueno, pero además de eso, igual teníamos que estar ocupadas y preocupadas, como digo yo, de que a nosotros nuestras madres nos educaron de que era fundamental que el baño estuviera limpio, con olor a cloro, y la cocina también. Entonces, teletrabajábamos, teleestudiábamos, que además el New York Times hizo un estudio en el 20, o sea, una encuesta en el 2020 que daba cuenta que nosotros le dedicábamos 5 horas más al telestudio con los niños y niñas, y además de eso, preparar la comida, y además estar, independiente que estuviera con pijama para abajo, estar igual presentables para una reunión. Entonces, esa sobrecarga por la falta de corresponsabilidad en la crianza, en el cuidado y en las labores domésticas, nos impiden a nosotros estar con mayor presencia en el mundo del trabajo y en los espacios de toma de decisión. Sí, y esa corresponsabilidad, disculpa Raquel, es bien sutil, porque puede que exista en el plano físico, visual, la corresponsabilidad, pero en realidad lo que te dicen es, te voy a ayudar, te estoy ayudando voy a cuidar un rato más, voy a estar un rato más, pero hay una confusión también en el concepto de corresponsabilidad, que no es que nos estén haciendo un favor a nosotras, digamos, porque estamos sobrepasadas de pega, sino que es como compartimos la pega, que es una responsabilidad mutua. Pero nos ayudan. Y tradicionalmente, acuérdate lo que nos decían nuestra mamá, nuestra abuela, es buen marido porque te ayuda en la casa. ¿Cuántas veces? ¿Sabes lo que pasa? Fíjate que en eso, por eso que antes de que partiéramos el programa les preguntaba si iban a tener también hombres invitados al programa. ¿Por qué? Porque esto es una co-construcción. Si nosotros no consideramos a los hombres en esta deconstrucción, valga el juego de palabras, en cómo nos relacionamos en el mundo privado, pero también en el mundo público, tenemos que entender de que nuestras madres nos educaron, y nosotras, a lo mejor hay cientos de miles que siguen reproduciendo aquello, donde las labores domésticas siguen siendo responsabilidad de las mujeres. Y claro, y yo te ayudo, yo no necesito que me ayuden. Este es un trabajo de que, con lo que les decía respecto a los jóvenes no se ponen de acuerdo, hacen el aseo, van a las compras, van a la feria, y como te digo, si hay hijos de por medio, se comparte la responsabilidad de llevarlos a la sala cuna, al jardín, a la escuela, van a las reuniones de apoderados, que en general son solamente para nosotras. Entonces, por eso que les digo que el cambio cultural es tan importante, y también, a ver, yo creo que aquí hay un tema que no es menor para la reflexión, y que es que los hombres no estaban preparados de que nosotros irrumpiéramos de la manera que lo hicimos en el mundo del trabajo, en los espacios políticos, en los espacios de toma de decisión. Yo creo que se quedaron un poco medios paralizados, y no, por eso te digo que si no se entiende que hay un trabajo conjunto, lo pueden ver claramente como una amenaza, y esto no es una guerra, no es una guerra de los sexos, como se decía hace algunos años atrás, es una construcción colectiva para mejorar la calidad de vida, para que se respeten nuestros derechos y podamos construir a través de las familias diversas o hogares, digamos, donde hay hogares monomarentales o familias extendidas o familias nucleares, o sin familia, las mujeres podamos estar efectivamente cumpliendo con nuestros propios anhelos, que son muy legítimos, que es tener, digamos, no solamente estar en un espacio de toma de decisión o ser una profesional destacada, sino que también desde la autonomía económica, que creo que esto es re importante que lo tengamos presente, y es transversal a las clases sociales. En la medida en que nosotros tengamos autonomía económica, con ello vamos a minimizar las situaciones de violencia intrafamiliar.
que no siempre son violencias físicas, pero mucha violencia psicológica. Entonces, si nosotros tenemos autonomía económica y contribuimos al bienestar de mi familia monoparental, con mis hijos, mis padres, no sé qué, fantástico. Pero si hay una relación de pareja, igual no necesariamente heterosexual, y entre ambos o entre ambas avanzamos para tener una mejor calidad de vida, eso va a evitar situaciones de violencia, ¿ya? Por eso que yo creo que es tan importante también no verlo solamente desde el derecho a tener nuestro espacio laboral, digamos, por un tema personal, sino que también para evitar situaciones de violencia. Sí, yo creo muy importante eso que tú dices de la co-construcción, porque finalmente es lo que tú también señalas, a todo esto para quienes nos están escuchando, que Yolanda tiene su página web www.yolandabizarro.cl, y me gustó mucho lo que tú dijiste en quién eres, ¿ya? Porque tú terminas diciendo que has vivido de cerca los abusos, la diferencia, violencias de género, pudiendo reparar esos dolores, y desde esa fuerza y convicción que tú te paras para trabajar con y para nosotras, nosotros, nosotres, con todos. No más palabras, sino acciones concretas que incidan en nuestras vidas, una co-construcción entre hombres y mujeres para que este país sea realmente más justo, equitativo e igualitario. Qué potente la imagen que nos da, definitivamente. O sea, mira, yo, a ver, lo que pasa es que cada día como que he aprendido a normalizar mucho más la declaración, ¿no? Yo soy una víctima sobreviviente de abuso, en mi adolescencia, en mi primera adolescencia, y obviamente que eso a mí me marcó y me determinó desde pequeña, digamos, que yo no quería que esto le pasara a otras compañeras, ¿ya? A otras niñas. Y después, pensando en la decisión que tomo de estudiar la carrera que estudié, y después estudiando para hacer media hora, y después magíster, después el posgrado y todo, porque, claro, esa realidad, digamos, a mí me permite tener una sensibilidad, pero también quiero decir algo a propósito de que a lo mejor algunas de las estudiantes o incluso profesoras que vayan a escuchar el programa, yo tuve la posibilidad de reparar, ¿ah? Y eso es por supuesto que es una ventaja respecto a otras que no pudieron tener una reparación y que se bancaron en solitario el ser una víctima de abuso, ¿ah? Y desde ahí el desdoblamiento, la negación, una serie de factores que son bien, que afectan sin duda a nuestra salud mental. Entonces, claro, yo lo comparto como una experiencia que sin duda fue dolorosa, pero que con los años se convierte en una bandera de lucha, y en una manera de poder decir, es posible sanar. Uno aprende a vivir con esos dolores, ¿ah? Pero obviamente que eso también tiene que ver con la posibilidad de tener salud mental a disposición, pero también creo en otra cosa que es importante, fíjate, que es a propósito de lo que ustedes decían un rato atrás. Yo creo mucho en las redes, creo mucho en las redes de seda, que son estas redes muy firmes, ¿ah? Delgadas, pero muy firmes entre mujeres. Y cómo nos podemos apoyar, contener y volver a posicionarnos desde nuestro ser niña, adolescente o adulta, o incluso adultas mayores que han sufrido situaciones de abuso, para poder apoyarnos y salir nuevamente adelante. Mira, esto es como me hizo acordar de lo que menciona Juan Casasola con el tema de la empatía. Juan Casasola no habla de empatía, habla de compasión. Y la única manera de tener una compasión con un otro es cuando tú has tenido una emoción que la has trabajado, que la identificas y que puedes entonces acompañar a un otro a partir de eso, de ese dolor o de ese trauma. Porque cuando nos sentamos en una vereda a dar como directrices y a decir lo que tienen que hacer sin estar en ese espacio que tú has mencionado, tú lo has mencionado de distintas maneras, has hablado del respeto, has hablado de generar un espacio de confianza, ¿cierto? Desde el otro, pero a partir de una vivencia que te ha permitido reflexionar, una vivencia personal que nos lleva a una reflexión más profunda. Entonces no es tan superficial, es algo que está masticado, y eso que está masticado lo puedes entonces ahora entregar
de una manera más generosa, de una manera generosa, digamos, y con bastante raíces para poder hablar desde donde te posiciones. Entonces aquí, fíjate, el concepto valor del respeto, el concepto de ponerse en el lugar del otro desde la compasión. Y desde ahí, cómo nos posicionamos con cierta solidez para decir, Mira, se puede. no había escuchado cómo se planteaba Casasú respecto a la compasión, ¿eh? Yo me paro desde la visión, digamos, de la religión hindú particularmente, respecto a lo que significa la compasión, que no es pobrecita ella que fue víctima de abuso cuando chiquitita, ¿no? Sino que es esta mirada como mucho más holística, mucho más de acoger y contener y entender y ponerse en el lugar del otro y de la otra cuando has vivido algo y que de manera muy respetuosa también tú ves que puede ser que no necesariamente lo que tú planteas desde tu visión, si lo haces desde una mirada muy, muy desde el ego, ¿ah? Te dedicas solo a plantear lo que a ti te pasó, en tu dolor y no sé qué, que es muy legítimo, pero yo creo en esta otra cosa que es mirar como desde la otra esquina, como digo yo, bueno, cómo construimos una manera distinta de relacionarnos desde la compasión, ¿ah? Y ahí la Patricia May también tiene una mirada muy bonita La respecto a la Patty May, compasión. sí, Es absolutamente. preciosa ella, que a lo mejor también Pero deberíamos además, invitarla. sí, mira, yo a la Patty May, bueno, tengo una historia muy profunda con ella desde el Montessori, entonces sé perfectamente lo que me hablas y sé perfectamente sus vivencias que son muy potentes desde acá, Claro. desde la compasión. Sí, ya está en la ¿Ya lista. está en el listado? Ah, estupendo, ya. Sí, Sí. Yolanda, mira, ¿sabes qué? Como nosotros decimos, hay mucho género que cortar, nos queda mucho, pero a mí me gustaría también que tú nos mencionaras como, porque con Patricia somos profesoras de aula, eh, Patricia matemática, yo de lenguaje, y siempre hemos trabajado y hemos inculcado con nuestros y nuestras estudiantes este enfoque de género y esta forma de cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestros propios alumnos, ¿ya? Y me gustaría que tú, con toda tu visión, con toda tu experiencia, nos pudieras señalar cómo nosotros trabajar o cómo trabajarlo con los docentes a nuestros futuros profesionales que ya son mayores o estudiantes que son mayores o estudiantes que están recién saliendo del colegio y están ingresando a la universidad. Yo sé que ahora los chicos, los más jóvenes, tienen más antenitas, ya están más ahí, como quien dice, antenas puestas. Pero ¿qué pasa con nuestros estudiantes que ya son mayores? ¿Cómo nosotros empezamos a trabajar esta mirada que es súper importante, ¿ya? Según lo que hemos O sea, mencionado? yo creo que ustedes lo están haciendo desde el pregrado al poner este lectivo de género y sociedad, digamos, no me acuerdo exactamente en este minuto el nombre, pero ustedes se hacen cargo de que esta es parte de una realidad de la cual no, como universidad no pueden estar ausentes, ¿ya? Eso por un lado, pero yo creo que aquí hay un tema que también es más complejo porque requiere de otros actores ahí internos, que es cómo ustedes pueden incorporar en su malla curricular una perspectiva de género para ver de qué forma estas asimetrías que existen de poder, la formación de lo que ustedes están entregando, tiene esta mirada de género. Pero además de aquello, cómo tú puedes sensibilizar primero a los y las docentes y cómo los puedes capacitar para que lo hagan carne, digamos, en el aula. ¿Ya? Eso es como un poco desde donde me imagino yo que ustedes deberían, qué es lo que nos ha pasado o que me pasó a mí en mi calidad de consultora con un par de universidades que nos pidieron trabajar ese tema para incorporarlo. Ahora, también por otro lado, ustedes pero más bien desde la denuncia, ustedes tienen hoy día la obligatoriedad de tener una oficina para ver todo el tema de acoso sexual a los y las estudiantes. Pero yo creo que esto no resulta posible si no tienen incorporado, digamos, el trabajar con los docentes y el mirar un poco la malla curricular.
mirar Ujú. cómo están viendo y cómo se relacionan los docentes en el aula. Creo que eso es como un tema que me resulta súper relevante. Súper relevante porque además estamos hablando ahí de una transformación Sí. que tiene que partir del docente desde una reflexión en relación a su práctica, no en relación a su persona, sino que en relación a su práctica pedagógica. Y ahí Claro. estamos visitando un proceso de transformación que yo creo que poco a poco vamos a ir logrando ciertos matices que permitan mirarse sin tener el susto ni el temor, digamos, sino más bien entender que esta mirada construye, como dices tú. Y yo, mira, porque somos profesoras las tres, porque tú eres una educadora de párvulo de base, y ahora estás justamente en esto de, mirando esto de la infancia desde tu rol ahora. ¿Qué acciones a partir de todos los temas que hemos ido abordando, porque tienen que ver con los adultos, ¿cierto? Los niños son niños limpiacitos, no vienen ahí muy abiertos a los espacios y a los cariños y al aprender de su entorno, pero ¿cómo tú, desde tu rol ahora, desde la infancia, están abordando, están mirando esto? A propósito, esto del acompañamiento con el adulto. No sé si la pregunta se puede responder así No, no, tan no, con no, certeza. sí. A ver, yo te voy a responder desde la Ley de Garantías de la Niñez que tenemos desde marzo de este año aprobada. ¿Ah? La Ley de Garantías de la Niñez tiene hoy día como, o sea, como su gran tema es la promoción, la protección de los niños y niñas y adolescentes desde su ser sujetos de derecho. Y yo creo que ahí a nosotros nos falta mucho, ¿ah? Y es importante verlo también con la escuela de educación parvularia, digamos, porque en el caso de la universidad, ¿no? Porque nosotros, la mirada desde donde desde nos paramos es una mirada adultocéntrica, ¿ah? Y podemos ser capaces de preguntarnos y respondernos respecto a lo que los niños, las niñas y los adolescentes quieren. En la medida en que nosotros podamos ir deconstruyendo también esa visión y les demos los espacios a ellos de participación en términos reales, desde el jardín infantil, desde el nivel medio menor para adelante, digamos, eh, creo que eso nos va a permitir mejorar la relación con las niñeces y las adolescencias y vamos a efectivamente validarlos como sujetos de derecho e instalarnos también en el territorio con esta escucha atenta y ver cómo esa escucha atenta puede permear una política pública. Nosotros tenemos hoy día esta ley de garantías de la niñez que nos mandata, digamos, a respetar, a escuchar, a promocionar, a prevenir, a proteger, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en una bajada concreta. Además, o sea, se instala un consejo consultivo de las niñeces donde van a participar los niños, las niñas y las adolescentes y se les va a escuchar efectivamente. Entonces creo que, bueno, y todo el trabajo intersectorial, ¿ah? Como les decía al principio, creo que el trabajo intersectorial con salud, con educación, con vivienda para los adolescentes que pudieran postular, digamos, a tener su propia vivienda, ¿ya? Nos ponen un paradigma distinto respecto a cómo entendemos el vínculo con ellos. ¿Ah? Sí, Por tanto, la ley de garantías a ver, no es la solución, quiero ser súper transparente, pero es una herramienta muy potente si la sabemos utilizar bien y efectivamente podemos avanzar en el trabajo intersectorial, podemos tener un impacto en la vida de los niños, de las niñas y las adolescentes. No, mira, buen punto, y que tiene que ver con esta mirada inclusiva, es decir, el énfasis en el trabajo colaborativo. ¿Cómo Sí. vamos mirando esto de la equidad, ¿cierto? A partir de un trabajo colaborativo donde cada área, por así decirlo, va realizando los aportes para lograr un objetivo en común. Mira, y además aprendizaje es desafiante, hay mucho aprendizaje y como dice Feuerstein, te amplía el campo mental. Y no quedas tan en tu parcela, sino que hay una amplitud ahí más potente de las otras realidades, digamos, de cómo se mira la vida desde las distintas áreas.
Claro que sí. Buen punto. Además que es muy interesante con lo que nos decía Yolanda con esto del cambio cultural. Si no tenemos el cambio cultural, acá se nos va a ir por muchos decretos, leyes que empiecen. Este cambio cultural es muy importante. Ya se nos está acabando el tiempo y quisiera agradecer a Yolanda porque hay mucho género que cortar, ¿verdad? Tenemos mucho género con Bastilla, pero Mucha muchísimo. pastilla que limpiar. Mucha Bastilla que limpiar, y porque por las que vienen, por los derechos, por la igualdad, por la inclusión, como dice Yolanda en su página web, te agradecemos enormemente haber estado en este programa. No, gracias a usted, feliz de verlas además, y espero, bueno, que sigamos juntas trabajando por mayor equidad, igualdad y justicia para todas y todos. ¿Ah? Yo antes de que cerremos, porque mira, dijiste palabras que son conceptos más bien, que son repotentes y que yo los anoté aquí. Primero, lentes de género para cortar la brecha. Hablamos del valor de la mujer en el trabajo, hablamos de la corresponsabilidad, hablamos, y en relación a la corresponsabilidad, a la co-construcción, ¿cierto? Colectiva. Y ahí aparece el trabajo en equipo, aparece esta mirada, aparece como, ¿cuál es mi aporte frente a esto? ¿Qué puedo yo generar en este espacio colectivo? ¿Qué es lo que estoy disponible para hacer y qué no? Y que eso es tan lícito, ¿cierto? Y tan transparente. Y quiero mencionar acá un punto relevante que tiene que ver con el respeto. Y siento que de alguna manera todo este encuentro que hemos tenido hoy día contigo habla de eso tan potente, el respeto, como yo, y tú también lo mencionaste, cómo te aprendo a escuchar, cómo yo aprendo a escucharme en mis necesidades y cómo aprendo a escuchar al otro, ¿cierto? Para poder alcanzar esto pues, de la compasión y dialogar para construir y no para pelear ni tener esta bandera de lucha, sino más bien una construcción que nos permita hacer historia. Eso quería hacer en la síntesis porque ha sido muy bonito. Hermosa tu síntesis. Salió hermosa. Muy bonita la forma en que lo has abordado con tu experiencia, ha sido muy generosa también con nosotras en compartir también que existen vivencias que te van marcando, pero no por eso no se puede movilizar. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, chiquilla, y a disposición como siempre con la universidad. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.